Buenas tardes, iglesia. Una vez más en un servicio de alabanza y adoración. Vamos a disponer nuestro corazón. Agarra tu Biblia, quita todo lo que te estorbe, lo que te interrumpa entre ti y Dios. Vamos a pedirle que Dios se manifieste con su Espíritu Santo en nuestras vidas y que Él se manifieste en su palabra y en esta alabanza. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de estar una vez más, Señor, levantando nuestras voces, Señor, y poniendo nuestro corazón delante de ti, pues tenemos hambre y sed de ti, Señor. Queremos tu dirección, Señor, antes que la de cualquier hombre, Padre. Bendícenos, Señor, y bendice tu palabra y tu alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu bendición, Señor, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de alabarte, Señor, de exaltarte, Señor. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Estamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 2. El miércoles pasado nos quedamos terminamos el capítulo 1, pero el domingo, para los que estuvieron en la transmisión, estuvimos viendo en el capítulo 2, del versículo 1 al 10. Al 10, sí. Entonces,
Vamos a leer ahora del 10, del 10 hasta el 22. Y vamos a recordar que estuvimos hablando de los falsos maestros, como el apóstol Pablo es el principal objetivo de él en esta carta, es exponer a los falsos maestros, a los falsos profetas, y dejar en claro cómo se mueven, qué es lo que hacen y cómo están introducidos en medio del pueblo de Dios, en medio de vosotros, dice el apóstol Pedro, perdón. Y es cruel y es terrible en la manera que el apóstol Pedro lo señala, pero sé que no es él, sé que es Dios. Él fue inspirado por Dios para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos y para enseñarnos a discernir y a ver todo lo que se está viviendo en el día a día de el caminar con el Señor Jesucristo. Entonces vamos a seguir viendo acerca de los falsos maestros y hombres que en el último versículo que leíamos no les interesa nada, son descarados, hablan de una manera grosera, de una manera sin conciencia, sin conocimiento, de veras a veces sin conocer. Mientras uno va estudiando la palabra de Dios nos damos cuenta de que realmente sí hablaban de una manera errónea, de una manera confusa, sin saber de lo que están hablando. Entonces vamos a seguir viendo lo que estos falsos maestros siguen haciendo y cuál va a ser su fin. Es terrible de la manera que el apóstol Pedro pronuncia, nos da 3 historias en estos primeros versículos del 1 al 10, nos da 3 ilustraciones acerca de cómo los ángeles en el cielo fueron enviados al mismo infierno, encerrados, prisioneros en las tinieblas para esperar el juicio, el juicio final. Dios no los perdonó, se rebelaron contra Él, quisieron oponerse a su voluntad y el Señor Jesucristo trajo juicio sobre ellos. También habló de la vida antigua que le tocó vivir a nuestro hermano Noé cuando construyó el arca y 7 personas nomás se salvaron con él. Y también pues vemos un juicio sin no sé, Dios no perdonó a nadie más que a aquellos que estaban viviendo y pregonando y viviendo en la justicia de Él. Entonces también en la historia de la ciudad de Sodoma y Gomorra trajo un juicio tremendo, lo estamos viendo, la redujo a cenizas, solamente salvó a Lot, siervo que se mantenía en la fe, creyendo en Dios, se dolía por todo lo que estaba viviendo las ciudades, y pues Dios en su justicia los salvó, los libró. Entonces yo creo que es bueno y provechoso para cada uno de los hijos de Dios mantenernos firmes en la justicia de Dios, viviendo en esa libertad que Dios nos ha dado para vivir, y es en su justicia. Él nos ha justificado, y el enemigo de los hijos de Dios está interesado en aprisionarnos, en tenernos prisioneros, en destruirnos, en matarnos, en llevarnos a una rotunda destrucción. Y entonces vamos a seguir viendo, y todo esto nos sirve ¿para qué? Para mantenernos en firmeza. Yo lo único que puedo ver es que Dios nos enseña cómo vivir, cómo mantenernos. En la primera carta vemos que Dios está interesado, bueno, en esta carta, en los primeros versículos, conocimos la salvación también, y también acerca de la palabra de Dios, que tenemos que estar firmes y anclados en la palabra de Dios, conociéndola cada día, para que nosotros no podamos ser movidos por el enemigo, por falsos maestros, como dice el apóstol Pedro. Yo creo que les daba esta carta para que estuvieran firmes y para que tuvieran los ojos abiertos en lo que se estaba viviendo en ese tiempo. Vamos a leer del versículo 10, dice desde el 9, dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío.
Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles no son mayores en fuerza y en potencia, perdón, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ahí empezamos en el versículo 11, se refiere a los ángeles que son mucho mayores que el ser humano. Pues en el versículo anterior, en el 10, estos falsos maestros no temen, yo creo, ni saben a lo que se refieren. No les importa ofender a las potestades, o sea, aquellos que se oponen en contra de la voluntad de Dios. También ellos, como no conocen, como no están cimentados en la palabra de Dios, como no están anclados en la gracia, como no se dejan gobernar por Dios, pues cuánto más van a temer a las potestades del diablo. Entonces ellos aún despectivamente hablan mal de ellos y se expresan mal, dirigiéndose, no sé, de una manera errónea y hasta ofendiendo a las fuerzas de la potestad. Dice en el versículo 11 que los ángeles que son mayores en potencia, en poder y potencia, sí. Dice, mientras que aquellos ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. En el libro de Judas, en el versículo 9, en Judas 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aún siendo igual a ellos, porque el arcángel Gabriel era un siervo de guerra de Dios, y estaba contendiendo por el cuerpo de Moisés, peleando en una batalla, no fue capaz de maldecirlo, sino que nos da una lección de cómo dirigir cada una de nuestras oraciones, aun cuando nosotros nos estemos enfrentando en una situación hostil contra aquel que viene y quiere hacer estrago con nuestra vida, con nuestra familia, o en alguna situación. Él mismo se expresa de una manera soberana, dándole toda la gloria a Dios y reconociendo la autoridad que Dios tiene sobre todas las potestades. Él dijo que el Señor te reprenda. Estos ignorantes de la palabra de Dios, estos falsos maestros, tal vez sí conocían algo, habían aceptado al Señor Jesucristo, pero estaban confundidos, no medían lo que decían y se expresaban de una manera fatal contra las potestades. Entonces el apóstol Pedro nos da una lección y dice, ni las fuerzas ni los ángeles, que son más poderosos que nosotros, tuvieron el valor de defenderse en contra del enemigo. Dijo que el Señor te reprenda. Es claro que los falsos maestros muestran esta falta de respeto y aún se acreditan poder para ellos, poder que no tienen y que no entienden. Y yo me pongo a pensar a veces en aquellas personas o en aquellos cristianos que creen tener un poder, creen que atando, porque yo he oído que algunos atan, y yo te ato, y yo te ato, o sea, y yo declaro, y digo yo, bueno, ¿por qué no darle el paso al Rey de Reyes, al soberano? ¿Por qué no darle paso al omnipotente Dios y decir que el Señor, ¿sabes qué? Yo te reprendo en el nombre del Señor. O que el Señor te reprenda, más ni nos vamos a meter ni vamos a poner yo. Que el Señor te reprenda. Señor, reprende al diablo por nosotros. Señor, sánalo, Señor, en tu nombre. Nosotros no podemos, pero tú sí. Señor, confiamos en tu palabra, que tu palabra se va a hacer viva en la vida de mi hermano. Glorifícate, Señor. Es diferente a lo que estos hombres, de la manera que estos hombres están hablando. Tenemos que abrir nuestros ojos, nuestros oídos espirituales y darnos cuenta de la manera que los falsos profetas, los falsos maestros se mueven en nuestro alrededor. Entonces dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, acerca de las que estamos hablando,
Como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¡Qué tremendo! O sea, estos falsos maestros los describe el apóstol Pedro y los compara como animales, con animales. Y dice que perecerán en su propia perdición. Son personas que no comprenden, dice, ni tan siquiera poquito de lo que es, de lo que les espera, y los compara como animales que van directo al matadero. Van a ser muertos, van a ser presa. Entonces quiere decir que para ellos hay un camino bien trazado. No se van a escapar de lo que ellos mismos están sembrando. No se van a escapar de lo que ellos mismos están arando para su camino. Ellos están haciendo cosas indebidas que no les corresponde y que ni aún conocen. Y es triste de la manera que el apóstol Pedro se refiere a ellos como animales, dice. Van a ser por presa, dice, para su perdición. Van a ir directos al matadero, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Es terrible la cosa que recibirán por toda su injusticia, por faltar al respeto a Dios y a su gracia, despreciando el amor que el Señor tiene para ellos, y están haciendo burla de ellos. Dice que su gozo es deleitarse cada día. Qué triste ver lo que el apóstol miró en ese tiempo. Tal vez estaba un poco enojado. Yo me entristece saber de la manera que estos falsos maestros estaban viviendo, de escuchar esa historia de hombres que habían recibido la justicia, que habían recibido a Dios, que habían recibido la palabra de Dios, que habían aprendido de lo que estaban escuchando, de ese evangelio de gracia, y ellos estaban dándole la espalda a Dios, estaban siendo injustos con el sacrificio que Dios había hecho para ellos, y ellos todo el día, cada día pecaban, cada día no les importaba, se deleitaban en el pecado, no les importaba manchar el nombre del Señor Jesucristo, y hacían burla de lo que el Señor Jesucristo había hecho por ellos. Sí, es una burla, porque yo me imagino aquellos que, por ejemplo, si yo recibo la gracia del Señor y yo me portara injustamente, y por causa de mi injusticia, de negar al Señor Jesucristo, de despreciar ese amor maravilloso que lo cubre todo, de despreciar esa gracia que yo no merezco, esa salvación que yo no merecía. ¿Te puedes imaginar yo burlándome, viviendo en cosas como estos hombres falsos, viviendo allí, practicando, ser un partícipe, un hombre que todos los días está viciado a hacer el pecado? ¿Te puedes imaginar? ¿Puedes imaginarme qué dolor para aquellos que me conocen, que me aprecian? Yo digo que el apóstol Pedro, sintió lo mismo, y a la vez coraje y a la vez celo por preparar a la iglesia, por decirles, ¿sabes qué? Tengan cuidado, mira, ellos van directo al matadero, ellos no se van a escapar del juicio de Dios, ellos están ya sellados para la perdición. Qué cruel se oye, se oye bien cruel, pero una cosa te digo, que él estaba preocupado por todos aquellos que verdaderamente habían recibido como los falsos maestros, y había verdaderos que estaban de pie, que estaban escudriñando las palabras, que estaban escuchando la voz de Dios, y había otros que estaban débiles, que estaban confundidos, que oían a los falsos maestros, que leían la carta de Pedro, o escuchaban la mención de la carta de Pedro en una iglesia, en una sinagoga, en donde sea, y el apóstol Pedro estaba a la vez triste y a la vez preocupado por la iglesia. Igual te pasaría si tú me vieras a mí. Si tú realmente amas la obra de Dios, si tú realmente me amas a mí, te dolerías de que yo estuviera recibiendo un pago tan cruel como el que está mencionando el apóstol Pedro.
¿Sabes qué? Es el corazón el corazón de Jesucristo en la palabra de Pedro. Está poniendo y exponiendo lo que le pasaría a aquellos que desprecian la gracia de Dios, que viven rechazando ese regalo de gracia, que viven aferrados, pecando todo el día, burlándose, siendo injusto con aquel que nos ha justificado, con aquel que nos ha llenado de amor y de esperanza. Estos falsos maestros conviven con vosotros, dice, y se quieren comportar y hablar como un cristiano para engañar, pero solo están ofendiendo a Dios, engañándose también a sí mismos. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Se oye bien feo, se oye muy cruel. Una terrible descripción en estos versículos. Tienen los ojos llenos de adulterio y todos sus pensamientos y corazones están seducidos por los deseos de la carne. Y no solo con eso, o sea, no están conformes con que sus propios deseos los están seduciendo en la carne, sino que llevan al despeñadero y a guiar a otros que están flacos en la palabra de Dios, que están faltos de comunión, faltos de la lectura, faltos del conocimiento de la palabra de Dios, faltos de conocimiento de su real salvación. Y el apóstol Pedro está diciendo, ellos no se van a conformar con irse. Ellos no solamente están pensando en deleitarse, sino que quieren arrastrar a los que puedan a la perdición. Porque es lo que dice el apóstol Pedro: seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado en la codicia, dice, y son hijos de maldición. Eso es a todos los débiles que no tienen conocimiento de la palabra, están sin dirección. Estos son falsos maestros, son expertos en el engaño, pues su vicio es estar practicando todos los días, deleitándose en sus deseos pecaminosos, en sus deseos de su propia concupiscencia. Todos los días lo practican. Entonces ellos están viciados y Dios de una manera u otra los tacha como unos pervertidos, como unos inmorales, que solamente están viciados pensando y viendo a las mujeres con morbo y pensando todo el tiempo que la mujer es una depravada también. Sus mentes estaban tan depravadas que pensaban de esa manera. ¿Te imaginas una mente tan perversa después de haber conocido al Señor Jesucristo, después de haber recibido dirección por medio del Evangelio, por medio de los profetas y luego los apóstoles? ¿Te puedes imaginar esos pervertidos de qué manera vivían? Entonces no están conformes con irse solos, quieren arrastrar a otros. Por eso yo hablaba acerca de los que se mofan y se burlan de la gracia. Para mí es una burla que digan que estamos bajo la gracia. Sí estamos bajo la gracia, hermano, pero tenemos que vivir en ella, tenemos que apropiarnos de ello. Estos falsos profetas recibieron esa gracia. ¿Y qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están diciendo? En el versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen delicia el gozar de sus deleites para cada día, dice. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras coman con vosotros se recrean en sus errores. Ellos van a recibir el pago de su injusticia. ¿Por qué? Porque ellos estaban despreciando lo que habían recibido. Así de fácil y sencillo. Entonces tenemos que tener los ojos abiertos, tenemos que estar siempre viendo la palabra de Dios, qué es lo que Dios nos quiere enseñar, cómo podemos darnos cuenta de lo que nos quieren enseñar o quién nos quiere guiar, por qué camino vamos a ir. Entonces esto es para que nosotros estemos alerta y viviendo más apegados a la palabra de Dios día con día. Estamos viviendo tiempos difíciles donde cualquiera está enfriándose, el amor de muchos se enfriará, dice la palabra de Dios, en los últimos tiempos. Entonces tenemos que estar vivos, en fuego, dándonos calor unos con los otros,
y viviendo la palabra de Dios, escudriñándola, apegados a lo que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. Y esto lo vamos a aprender a través de las cartas, a través de los evangelios, a través de los profetas chicos y grandes, a través de cada libro escrito en la Biblia. Entonces, es notorio conocer a un falso maestro e hijo de Satanás. Qué terrible, porque sus frutos los conocerás. No le podemos llamar hijo de Dios a una persona que está siendo pervertido en su mente, en su corazón, que está practicando y viviendo todos los días, ejercitándose no para la piedad, sino para pecar día tras día. Y son falsos y están metidos entre vosotros, dice. Eso es lo más terrible que dice el apóstol Pedro. Están entre vosotros, dice. Entonces tenemos que estar alerta todos los días, les decía el apóstol Pedro. Igual que nosotros tenemos que estar alertas a la palabra de Dios. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Un profeta escogido por Dios, un hombre de Dios que Dios había escogido para bendecir y para maldecir al pueblo. Llega un rey llamado Balac y quiere que él maldiga al pueblo de Israel, que maldiga al pueblo de Dios, al pueblo que Dios había escogido para darle poder, para ponerlo en un lugar que fluye leche y miel. Lo había sacado de Egipto, de la tierra de Egipto, y los encaminaba hacia una tierra mejor. Y ¿sabes qué? Está este rey llamando a este hombre. Él tenía que buscar a Dios. ¿Sabes qué? Vamos para que maldigas a este pueblo. Él tenía que consultar a Dios. Dios le dijo, no, es mi pueblo, es un pueblo bendecido. Yo lo quiero bendecir. No tienes por qué hacerlo. Así le dirás a su siervo que habían sido mandados por el rey. Él vuelve y le dice, ¿sabes qué? Así ha dicho Jehová, no iré. Y si me da todo el oro y toda su casa, dice, no lo voy a hacer. Le volvió a mandar otros señores con más rango, otros siervos, se presentan delante de él. Dios ya le había dicho que no lo hiciera. Sin embargo, él desobedece a Dios y va con ellos. Va con ellos. Cuando iba en el camino, en su desobediencia, el Señor pone un ángel delante de él en un camino, con una espada desenvainada para matarlo. El asna, viendo al ángel, viendo la espada y con quién se iban a enfrentar, se le pone en el camino. Entonces el asno se pega, se va por otro camino, un camino más angosto, se vuelve a aparecer el ángel, entran por un camino más estrecho todavía. La tercera vez él estaba golpeando cada vez a la asna. La tercera vez la asna se echó sobre sus pies, abajo de su señor, queda tendida. La azota y le dice que si tuviera una espada la matara, te mataría ahorita en esto. Eso lo dice en Números, en el libro de Números, capítulo 22. Y ¿sabes qué? Le habla el asno con voz de hombre y le cuestiona, ¿por qué me estás maltratando? Oye, todo el tiempo te he servido, le dice. Qué tremendo y qué sorpresa para él. Y él se pone a hablar con el asno. ¿Sabes qué? Lo único que he hecho es servirte y tú me maltratas, dice. Entonces Dios abrió los ojos de Balaam y vio al ángel, se postra delante de él y el ángel le dice que si no ha sido por el asna, el muerto hubiera sido él. Yo te hubiera matado, dice. Entonces él se levanta y se va. Entonces está comparando con este hombre que desobedeció, que quiso declinarse, que no estaba viviendo, que Dios lo había escogido a él para que lo obedeciera, para que le sirviera, para que caminara en sus mandamientos, en sus estatutos, y estaba desobedeciendo a Dios. Y hay una comparación: fue reprendido por su iniquidad, pues una bestia muda, una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Te puedes imaginar
cómo Dios hace una comparación de todo lo que tiene para estos hombres, para cada hombre que estaba leyendo en ese tiempo y para cada uno de nosotros hoy en día. Dios nos ha puesto en un camino de justicia, nos ha puesto para que vivamos en la justicia divina de Él. Él nos ha justificado, su gracia maravillosa está en nosotros, nos ha plantado en un camino recto para que nosotros andemos por Él, para que día a día nos perfeccionemos más y más en su voluntad, en su palabra. Y aquí está poniendo un ejemplo de los falsos maestros que se desvían en lugar de mantenerse donde Dios los ha llamado a vivir, de donde Dios los ha llamado a estar bien firmes en la justicia de Él, en su salvación maravillosa, en su gracia, ese regalo que nadie merece, y por el amor, por ese maravilloso amor, lo tenemos. Y está haciendo esta comparación. Entonces, Dios nos está hablando. No es un animal el que habla hoy. A Balaam le habló un asno o asna. Pero déjame decirte una cosa ahorita, es la misma voz de Dios. La voz de Dios en nuestros corazones, diciendo: afírmense en mi palabra, en mis caminos, en mi justicia, estén firmes día a día, sin variar en un solo sentido. No hay retorno, no puedes voltear a tu derecha y a tu izquierda, ni puedes caminar por ahí. Tienes que ir adelante en ese camino angosto que lleva a la vida eterna. Entonces dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Estos falsos maestros se jactan de cosas que no tienen. Creen que pueden ayudar a aquellos que están en una vida de corrupción, o que de una vida llena de necesidades. Se jactan de tener la fuente que Dios provee para cada uno de sus hijos, que Él ha escogido, esa fuente de vida, esa fuente que nutre nuestra alma y que brota en nuestro interior día a día, fluyendo y dando frutos dignos de arrepentimiento. Se ve, se nota quien realmente tiene esa fuente de vida en su interior, y ese es Jesucristo en la vida del ser humano, del cristiano, de aquel que vive en las pisadas de Jesús. Estos hombres se acreditaban vivir allí y se acreditaban el tener una fuente para sustentar la sed de alguno que lo rodeaba, y engañaban a aquellos a quienes dice el apóstol Pedro que a los inconstantes, a los que estaban débiles, a los que no caminaban firmes, a los que no estudiaban, a los que no escudriñaban, a aquellos que no estaban en conexión con Dios. Este es un tiempo difícil que estamos viviendo. Necesitamos estar más empapados de Dios, nutriéndonos todos los días, apegados al mensaje de Dios, apegados oyendo la voz de Dios día con día, con ese mismo hábito que el Señor Jesucristo tenía todos los días. Él tenía un hábito y era de congregarse, de escuchar, de reunirse donde se escuchaba la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Entonces, hoy es tiempo de estar firmes, de no creer a aquellos falsos que se acreditan que ellos son la fuente, que ellos son los que sanan, que ellos son los que tienen el poder y que pueden manipular la gracia de Dios. Jamás. No hay poder humano en la tierra que pueda mover esa gracia por su voluntad. ¿Sabes que esa gracia fluye en nuestro interior? Esa gracia ha llegado a nosotros. Dios nos ha enseñado a caminar en ella, nos ha justificado para que nosotros vivamos en esa justicia que Dios tiene para nosotros, con los ojos abiertos, viviendo en su palabra. Es importante vivir en su palabra, hermanos, para que nosotros podamos defendernos y podamos discernir cada paso de un falso profeta. Yo te pido que abras tu corazón, y que puedas atender esta palabra de Dios, esto que Dios ha traído a nuestras vidas. Dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción.
Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Estos hombres prometen libertad, prometen muchas cosas y quieren traer algo que ellos mismos no tienen. Se encuentran presos de sus deleites, presos de sus pasiones, presos de sus deseos, presos de su corrupción que hay en su mente, y quieren traer libertad a otros, dice el apóstol Pedro. ¿Sabes qué? Y quieren llevar a aquellos, dice, que han sido libertados por el conocer al Señor Jesucristo. Dice, porque mejor, en el 20 dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es tremendo lo que está diciendo el apóstol Pedro. ¿Sabes qué? Ellos se han desviado, habían sido libres por Jesús, conocieron la libertad, la experimentaron. Dice, y su postrer estado viene a ser peor que en el que estaban. Es necesario nosotros vivir en la palabra, vivir en esa libertad donde Dios nos ha puesto. Dios nos ha dado la libertad. Nos llama a vivir una vida plena con Él, viviendo, siendo dirigidos por su palabra bendita. Y todos los días el Señor Jesucristo quiere que nosotros permanezcamos ahí, porque Él nos ha venido a libertar por medio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha venido a nuestras vidas y nos ha dado ese regalo maravilloso que nadie puede conseguir con dinero aquí en la tierra. Entonces es necesario, porque mejor les fuera no haber conocido, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Qué tremendo. Entonces, ojo con todo lo que escuchamos de Dios en esta carta. Por eso es necesario estar viviendo en la palabra de Dios. Otra vez recalco, en la palabra de Dios. Es necesario para que nosotros estemos bien plantados con nuestros pies en la piedra angular que es el Señor Jesucristo. Estos que habían sido libres, dice el apóstol Pedro, por la palabra del Señor Jesucristo, que habían sido libres de los placeres del mundo, pero se enredaron a través del mundo, dice, otra vez en el mundo, y son presa otra vez, y vienen a estar peor que como estaban antes. Es triste tan solo pensar en esta situación. Es triste tan solo de ver a alguien que ha recibido la justicia, ha sido justificado por Dios, han sido liberados de su vieja manera de vivir y otra vez volver a un peor estado. Entonces, mejor les hubiera sido no haber conocido, dice la palabra de Dios. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vamos a leer el proverbio capítulo 26:11. Proverbio 26:11. 26:11 dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Como el necio que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Hoy, el sábado pasado, los muchachos siempre comen pollo el sábado,
al terminar su jornada, se ponen a comer pollo y hay un perro que acaban de adoptar en el taller, el Jorge, el Conan, y les juntaron muchos huesitos con tortilla y el caldo que queda y todas las sobras se la dieron al perro. Era mucho, empezó a comer, iba a la mitad cuando vomitó. Y todos dijeron así, en una, se lo va a comer. Hubieras visto la cara de cada uno de los que estamos ahí. Fue algo repugnante ver al animal comiéndose lo que vomitó. Ya fue muy sucio para nosotros. Así describe a todo aquel necio que no quiere vivir en la libertad, que desprecia la libertad que Dios le está dando. Dios desprecia la gracia maravillosa, esa justicia que Dios ha traído a su vida, y decide volver a lo que practicaba. Entonces, si Dios nos ha lavado, si Dios nos ha limpiado, no tenemos por qué volver otra vez al lodo y revolcarnos. Eso es lo que hacían los falsos maestros, y eso es lo que quieren los falsos maestros hacer con aquellos que están tan valientes, aquellos que están faltos de conocimiento de la palabra de Dios. Esa es la preocupación del apóstol Pedro, que nosotros estuviéramos empapados, conociendo lo que Dios nos ha regalado, firmes en su palabra, y conociendo a todos aquellos que quieren desviar al pueblo de Dios hacia la perdición. Quiero que lo lleves en tu corazón y te mantengas firme en esa justicia de Dios, en esa libertad que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias por tu amor, gracias por tu bendición, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar de pie delante de ti, Señor. Queremos siempre honrarte, Señor, y vivir, Padre. No tenemos por qué volver a ensuciarnos, Señor. Pues tú nos has lavado y nos has limpiado, Señor. No queremos ser, Señor, como esos falsos maestros, Señor, y ser arrastrados por sus enseñanzas, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por tu amor, Padre. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y no escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Gracias, Señor, por tu gran amor, Padre. Siempre, Señor, estaremos parados, Señor, en tu justicia, Padre, firmes, Señor, anclados, Señor, a ti, a tu amor, Señor. No queremos apartarnos de ti ni a diestra ni a siniestra, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu palabra bendita, Señor. Iglesia, sigamos adelante firmes en esa gracia maravillosa. Te invito a ti que por primera vez has escuchado el mensaje, pues Dios te quiere mantener en una libertad plena, quiere bendecir tu vida. Solamente tienes que decirle que ya estás cansado. Si no lo has hecho, tienes que decirle a Dios que ya estás cansado de vivir así, de vivir como tú has querido hasta el día de hoy. Dile que tú crees en Él y que Él murió, que crees que Él murió y resucitó al tercer día para darte una esperanza de vida eterna y mantenerte firme en esa libertad. Él te quiere justificar. Hazlo en tu corazón y Dios te va a bendecir. Nos vemos el próximo servicio. Mañana servicio de mujeres, el sábado hay servicio de jóvenes y el domingo un servicio general. Dios te bendiga, nos vemos.